¿Qué experiencia has tenido que no puedes explicar con la lógica? En serio, cuando era muy joven, pasaba tiempo en el campo con mi primo. Encontramos un viejo juego de palos de golf en uno de los muchos graneros abandonados de la zona. Solíamos fingir que eran espadas o lo que fuera. Esto fue a mediados o finales de los 90. Los guardamos en la casa semanas antes. Fuimos de un granero abandonado a otro a su sótano. No daba miedo, el piso de arriba estaba podrido, así que estaba muy bien iluminado. Estaba forrado con estos círculos de hormigón de 2 o 3 pies de altura, y estaban vacíos con tierra en el fondo. Después de explorarlo un poco, mi primo se dio cuenta de que había olvidado su palo de golf, por lo que no podíamos jugar a cualquier juego tonto inspirado en un videojuego que habíamos planeado. Así que optó por volver andando a la casa. Así que me apoyé en uno de esos círculos de hormigón y le observé volver, ya que la casa estaba a tiro de piedra. Mientras subía el escalón de su casa, oí una voz extraña, grave y sobrenatural, que decía mi nombre: Veareolas. Oye, Veareolas, tengo que enseñarte algo. Me quedé helado, apreté mi garrote contra mi cuerpo, y cada vez sonaba más fuerte, y más extraño. No era ninguna voz que hubiera reconocido. Y de nuevo, no puedo recalcar ahora que sonaba ajena. No era demoníaca, ni siquiera aterradora, solo que no se parece a nada que pueda describir. Venía del círculo de hormigón en el que estaba apoyado, y cada vez era más fuerte. Así que, finalmente, me di la vuelta con mi palo de golf por encima de mi cabeza, y me subí a este cubo para mirar dentro. Y, nada. En ese mismo momento, oí a mi primo volver corriendo, viniendo de la casa. Corrí hacia él. Registramos juntos el lugar y no había nada. No había señales de pasos, ni suciedad removida, ni nada que pudiera sugerir que alguien había estado allí. Hay dos cosas que me joden de esta historia más allá de la situación en sí. Una, no había forma de que alguien o algo llegara detrás de mí o por encima de mí. Mientras que el piso de arriba estaba podrido, la luz del sol lo iluminaba todo, y estaba en la esquina trasera, por lo que había paredes a ambos lados, hasta el segundo piso sin puerta ni ventanas. En segundo lugar, decía mi verdadero nombre. Nadie me llama por mi verdadero nombre. Mi familia blanca no puede pronunciarlo y muchos de ellos no lo saben. Llevo décadas dándole vueltas a la cabeza, y todo lo que puedo imaginar es que fue alguna sinapsis cerebral que falló o algo así. Cuando era adolescente, volvía a casa del colegio y una joven empezó a gritar mi nombre en medio de la casa, una y otra vez. No había ninguna chica joven allí, ni yo conocía a ninguna. La casa estaba completamente vacía. Cuando tenía unos 13 años, vivo en medio de la nada frente a un lago. Por cierto, yo y un amigo de entonces estábamos acampando justo delante de mi casa en una tienda de campaña. En un momento dado quisimos entrar a coger nuestros anuarios, pero mientras lo hacíamos miramos al cielo, sin contaminación lumínica, vimos algo que se movía de forma extraña y cuando lo señalé, hizo un zigzag en el cielo y desapareció. Nos asustamos y entramos corriendo. Mi madre nos dijo que volviéramos a salir y así lo hicimos. Más tarde, esa noche, la tienda se iluminó de color verde y nos quedamos helados. Pero eso fue todo. Luego nos despertamos al día siguiente. Raro, fue hace mucho tiempo, pero todavía se pega con mí hasta el día de hoy. Hace unos meses me quedé dormido en el sofá. En medio de la noche suena la alarma de la casa. Una de las puertas que dan al exterior se ha abierto. Me levanto, apago la alarma y compruebo la casa. La puerta que va del lavadero al garaje está abierta de par en par. Pienso, WTF, qué raro, porque estaba bastante seguro de haberla cerrado con llave y, aún así, ¿cómo se ha abierto al azar? Así que lo cierro, lo bloqueo y luego compruebo la casa para asegurarme de que no ha sido un robo o algo así. No hay nadie. Vuelvo a poner la alarma. Acababa de dormirme cuando la alarma vuelve a sonar. Esta vez tengo miedo. Me levanto de un salto. Apago la alarma y corro de nuevo al lavadero. Una vez más, la puerta está abierta de par en par. Me da literalmente escalofríos al recordarlo. Busco minuciosamente por toda la casa. Incluso reviso los armarios. Estoy convencido de que hay alguien en la casa. No hay nadie. Joder, no puedo explicarlo. Un minuto la puerta está cerrada, y al siguiente está abierta de par en par. Una vez soñé que estaba en un paseo en una zona que solo he caminado una vez, a medio camino de la isla desde donde vivo, diciéndole a alguien que iba a la Universidad B. Cuando me desperté estaba confundido, ya que el camino no se utiliza generalmente para caminar, y yo estaba planeando ir a la Universidad A desde que era joven, y la Universidad B nunca fue una opción debido a la distancia, así que me olvidé del sueño. Un año más tarde, debido a la oferta de cursos, decidí ir al colegio B.
Y no os engaño. Fuimos a un evento especial de senderismo unas 2 semanas más tarde. Alguien me preguntó a qué universidad iba, y le dije que iba a la Universidad B. En el tramo exacto del camino que soñé. Cuando experimenté el déjà vu pensé en el pasado y recordé el sueño. Mis padres viven en 5 acres en Michigan, con el vecino más cercano a 1 milla de distancia. Por lo demás, todos son campos de maíz, arroyos y bosques a su alrededor. En 2015 me quedé con ellos durante un periodo de tiempo, junto con mi perro, una noche a principios de otoño. Después de la medianoche y mucho después de que mis padres se acostaran, estaba acurrucada en mi cama leyendo. Mi perro estaba justo a mi lado, con la cabeza en mi regazo durmiendo, cuando oí un grito increíblemente fuerte que helaba la sangre. Este grito no se parecía a ninguno que hubiera escuchado antes, sonaba como una mujer y absolutamente aterrorizada, incluso torturada, como si algo horrible le estuviera pasando a la persona de la que provenía, y sonaba como si viniera directamente de la sala de estar, o al menos de algún lugar dentro de la casa. Si hubiera sido el único en oírlo, probablemente lo habría atribuido a un fallo eléctrico entre mi cerebro y mis oídos, o a cualquier otra cosa, pero mi perro también lo oyó absolutamente. Pasó de roncar a estar en alerta total, con los pelos de punta y el ruido apuntando a la puerta de la habitación. Al abrir la puerta simplemente se negó a salir de la habitación e ir a revisar la casa conmigo. Creo que eso fue lo que más me asustó. Su aversión era visible en 12 años juntos. Nunca había visto sus pelos levantados así antes o después, desde el cuello hasta la cola, como una cresta rígida. No iba a pasar el umbral de mi habitación al pasillo si tenía algo que decir al respecto. Revisé la sala de estar, y todas las demás habitaciones. No había nada, no había animales en el patio. Mis padres no oyeron nada, pero mi mejor chica y yo sí, y nunca he podido explicarlo. Durante el verano guardo los cuencos de mis gatos en una de las zonas de la barra, ya que suelo tener hormigas. Una mañana fui a llenar su cuenco y descubrí que había desaparecido del mostrador. Lo busqué brevemente, pensando que mi gato se había tirado al suelo en señal de protesta por estar vacío, pero después de buscar en la zona más cercana, no lo encontré, así que les di de comer en otro cuenco. Después del trabajo empecé una búsqueda más intensiva y básicamente busqué por todo mi pequeño condominio, pero había desaparecido por completo. Estaba un poco preocupado porque vivo solo, por lo que las cosas que se mueven por su cuenta o sin mi conocimiento es definitivamente preocupante en varios aspectos. Unas 2 semanas más tarde, estaba sentada en el sofá cuando oí un ruido seco detrás de mí. Me levanté para comprobarlo y encontré el cuenco de la comida en la encimera, con la comida todavía en él. En serio, no tengo ninguna explicación. No hay ningún lugar en el que se haya escondido o metido porque es literalmente una encimera plana. No hay nada por encima para que se haya caído. No hay manera de que la comida haya estado todavía en ella. Si ha estado allí durante 2 semanas porque mis gatos son unos gordos. El mostrador está literalmente a la vista en todos los puntos del condominio, excepto en los dormitorios. He tratado de racionalizarlo y simplemente no puedo. Esto es algo que me ha desconcertado durante mucho tiempo, pero un día estaba en el salón en el sofá viendo la tele, y mi madre estaba en la cocina rebuscando en el cajón de los trastos. El salón estaba conectado a la cocina así que podía verla, cuando de repente hace un ruido, y resulta que se pinchó el dedo en una especie de chincheta o algo así, pero en el momento exacto yo también sentí un extraño pinchazo en el dedo. Resulta que estaba sangrando en el dedo que ella había pinchado, y yo no había hecho nada más que sentarme en el sofá. Puedo explicar todas las experiencias extrañas o aparentemente paranormales con lógica, excepto este caso. Realmente me asustó. Tenía 12 años. Y otro amigo mío fue a casa de un amigo a pasar el rato. Era otoño, así que salimos a rastrillar hojas para saltar en ellas. Tenía un patio trasero bastante grande, así que decidimos que lo mejor sería separarnos y amontonar todas las hojas en un gran montón. Así que fuimos en direcciones diferentes. Yo hacia la piscina que tenía. Había una valla de eslabones de cadena que rodeaba el exterior de la piscina y empecé a rastrillar. Cuando me detuve, me agarré a la valla con la mano derecha, y me giré para hablar con uno de mis amigos. Hasta el día de hoy no estoy del todo seguro de lo que me pasó ese día, pero cuando me di la vuelta y miré mi mano, ya no estaba en la valla. Mi mano la había atravesado de alguna manera, como si la valla no existiera. Para que quede más claro lo que parecía desde mi perspectiva, la propia valla estaba atravesando mi mano. Cuando vi esto, grité inmediatamente. Me preguntaron qué había pasado y les dije que no lo sabía, y que de alguna manera mi mano estaba dentro de la valla y luego ya no. Fue realmente aterrador.
Cuando mi familia se estaba mudando de una de nuestras casas, mi padre y yo nos quedamos hasta tarde una noche para terminar de empaquetar el dormitorio principal. Estábamos desmontando la cama cuando oímos que alguien decía el nombre de mi padre. En ese momento ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos como diciendo ¿has oído eso? Pero seguimos adelante. Después de un par de minutos ya no pude quedarme callada, y le pregunté si había oído eso y su cara se puso muy seria. Creo que esperaba que yo no lo hubiera oído para poder quitárselo de encima, y los dos nos quedamos en silencio durante 5 minutos escuchando y no oímos nada más. Habíamos tenido experiencias extrañas en la casa durante todo el tiempo que vivimos allí, pero esta fue la más convincente. Era como si la voz viniera de dentro de tu cabeza porque sonaba como si viniera de todas partes. Después de nuestra pausa empacamos tan rápido como pudimos, y esa fue nuestra última vez en la casa. Vivíamos lejos de otras personas y no había nadie alrededor. La cosa más extraña que he experimentado y que no puedo explicar. Más tarde nos enteramos de que no el anterior propietario sino el anterior se había suicidado en la casa. Siempre tenía esa atmósfera de ir como si te estuvieran observando y como si el espacio no fuera tuyo, como si estuvieras en la casa de otra persona. Hablamos de ello cada 2 años. Llego un poco tarde aquí, pero de alguna manera, intuitivamente sabía que mi padre iba a morir. No estaba enfermo ni era viejo. Poco más de un mes antes de su muerte, yo vivía con mis padres y me preparaba para mudarme fuera del estado por primera vez. Le dije a mi madre que tenía miedo de que papá muriera mientras yo no estaba. Estaba muy alterada y llorando por ello, completamente inconsolable. Ella me dijo que era una tontería. Estaba sano. Lo más sano que había estado en décadas. Había estado muy estresado por el dinero, pero siempre parecía tan feliz todavía. Eso fue a finales de agosto. Murió el 23 de octubre, un infarto de miocardio, sin signos ni síntomas. Miró al médico de urgencias a los ojos y murió. Así de simple. Era un hombre increíble. Increíble, mi mejor amigo. Su funeral estaba lleno de gente de pie en la parte de atrás de una gran sala abarrotada. Hace un par de días me desaparecieron 5 horas y media. Me levanté a las 9 de la mañana. Estuve un rato en casa. A las 12 me senté en el sofá para ver unos memes, parpadeé y eran las 17:30. Según mi padre, llevaba 5 horas y media sentado mirando a la nada. No fue ni siquiera un segundo para mí. Mi cerebro simplemente se apagó. No me faltaba el sueño. No estaba enfermo. Una vez estaba con 3 de mis amigos montando para ir a reunirse con nuestros otros compañeros de trabajo en una fiesta. Llegamos al edificio y todos cargados en el ascensor. Entonces oímos un zanc. Todos miramos hacia abajo y vemos un vaso lleno de zumo de naranja sin derramar ahora en medio del ascensor que no estaba allí cuando entramos. Todos miramos hacia arriba al mismo tiempo y luego hacia abajo. Las únicas bebidas que llevábamos era una caja de cerveza. Nadie tenía zumo de naranja y mucho menos un vaso suelto. No lo tocamos, solo nos bajamos en nuestra parada. Hasta el día de hoy me pregunto de dónde salió. Una vez, cuando era pequeño, mi madre me despertó de un sueño profundo en medio de la noche para preguntarme si había usado el baño del otro lado del pasillo. Le dije que no. Ella dijo que o bien yo o bien mi hermano debíamos estar mintiendo, porque él también dijo que no había usado el baño. Pero ella escuchó pasos corriendo en el pasillo. Mi madre fue a nuestras 2 habitaciones para preguntarnos quién había usado el baño porque cuando salió de su habitación para decirle a quién estaba corriendo que se callara, el pasillo estaba vacío. No podía ser mi padre porque estaba de viaje de negocios. Justo cuando empezaba a dar un sermón sobre no despertar a la gente por la noche, se volvieron a oír los pasos corriendo y, de nuevo, no había nadie en el pasillo. Todavía recuerdo estar sentada en mi cama, mirando a través de mi puerta abierta hacia el pasillo completamente negro con el golpeteo de los pasos incorpóreos. Lo peor es que parecían venir hacia mi habitación. Un extra que finalmente fue desmentido. En la misma casa donde ocurrió la historia de los pasos, tenemos un viejo piano en el salón de abajo. Me despertaba por la noche el sonido de las teclas del piano golpeando fuerte y caóticamente. El resto de mi familia también lo oía. Durante un tiempo, pensé que teníamos nuestro propio piano encantado, como las casas encantadas de las películas. Pero resultó que una familia de ratones se había instalado en algún lugar de las profundidades del instrumento, y se cruzaban con las teclas por la noche. Vivía solo. Me desperté en medio de la noche escuchando unos ruidos extraños en el piso de abajo. Mi cinta de Led Zeppelin 4 estaba tocando Stairway to Heaven a las 3 de la mañana. Para que eso ocurriera alguien tenía que encender el sonido.
seleccionar cinta y pulsar el botón de play hasta el fondo. No era digital. Nunca fui sonámbulo y sé lo que vi hoy. Tiré mis cintas y CDs de Led Zeppelin, y a día de hoy no tengo nada de la banda, a pesar de considerarlos los más grandes de la historia. Si lees sobre las creencias de Jimmy Page, y especialmente sobre la canción Stairway to Heaven, entenderás por qué flipé. Alrededor de 1999, en Phoenix, Arizona, mi padre se iba a trabajar sobre las 4 de la mañana. Nos sacó de la cama y nos llevó afuera para mirar el cielo. Fue la cosa más extraña que he visto en toda mi vida, ya que parecía que todas las estrellas del cielo estaban agrupadas en una forma de ameba mucho más pequeña, como si todas las estrellas estuvieran tan juntas, y la nada absoluta rodeara el grupo de estrellas de forma extraña. Era como mirar en un portal hacia otra parte del universo. Cuando estaba en tercero de primaria, durante el recreo nos escabullimos al cementerio que hay detrás del colegio. Era octubre, hacía frío y había muchas hojas de colores por todas partes, lo que me hacía feliz. Yo y otras 3 niñas entramos en una cripta familiar, y nos dimos cuenta de que una tumba del tamaño de un ataúd de cemento estaba ligeramente abierta y nos asomamos al interior. Por alguna razón sentí que íbamos a ver serpientes o algo así, pero estaba vacía. Tuve la sensación de que teníamos que irnos y empecé a caminar de vuelta primero. Les gritaba a las otras chicas que nos fuéramos. Cuando por fin me cansé dije vámonos ya, como hacía mi madre cuando los niños no le hacíamos caso, pero al decirlo pisé fuerte. No lo sabía, pero estaba de pie sobre una tumba, y literalmente sentí este golpeo bajo mis pies 4 veces muy rápidamente. Lo que es tan extraño es que lo sentí y lo escuché, como si alguien estuviera golpeando una puerta de madera. Recuerdo que salté y grité. Miré a las chicas y se quedaron mirándome. Esto fue en el norte del estado de Nueva York. Ahora tengo 36 años, y puedo llevarte exactamente al lugar donde estaba cuando sucedió. Cuando vivía con una novia de 5 años en ese momento, los dos tuvimos una experiencia de sueño compartida en la que estábamos en una casa vieja en mal estado. Ella seguía siendo perseguida y atacada por una especie de zorro rojo que tenía un aspecto fantasmal, y que siempre era seguido por otro azul más pequeño. Bueno, en cualquier caso, yo me interponía constantemente y empujaba al atacante mientras ella ganaba más distancia. Al final del sueño, la roja me mordió en el brazo y me hirió, por lo que me enfadé y evaporé a la roja, lo que hizo que la azul se desvaneciera por sí misma. Cuando nos despertamos al mismo tiempo completamos pequeños detalles que recordábamos individualmente pero que no transmitimos. Y aquí está la mejor parte. Ambos teníamos rasguños y marcas rojas en nuestros cuerpos donde recibimos heridas en el sueño compartido. En septiembre de este año, hubo un corte de luz en mi casa por lo que la energía estuvo cortada todo el día. En ese momento estaba durmiendo en el den porque mi dormitorio estaba infestado. Así que, estaba a punto de ir a dormir, y estaba a punto de poner mis auriculares pero estaban muertos así que tuve que sufrir. Tenía toda la casa para mí, así que no había nadie allí y nadie estaba fuera, pero oí una voz femenina susurrando en mi oído. No sé lo que decía porque estaba en un idioma diferente, pero aún así me asustó. Crecí en una casa que estaba increíblemente embrujada, y por algo realmente desagradable. Sucedieron muchas cosas inexplicables, pero si tuviera que reducirlo a un evento, elegiría uno de los incidentes más perturbadores que sucedieron. No me ocurrió directamente, pero fui testigo de las consecuencias inmediatas y vi las heridas causadas. Como he mencionado, lo que había en la casa era desagradable. Pesadillas, horribles sensaciones de miedo, el gato enloquecido por cosas que no podíamos ver, olores horribles estresantes como la podredumbre y el humo espeso, cosas que se veían en los espejos, fuertes golpes pasos risas amenazantes, mordeduras y arañazos que aparecían en nuestra piel. Una verdadera mierda de película de terror, y esto es solo lo que puedo explicar sucintamente. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, mi madre está en la ducha, papá está abajo, mi hermana gemela y yo estamos en nuestras habitaciones. De repente, se oye un grito y un golpe tremendo. Es importante señalar que el grito fue anterior al golpe, aunque en ese momento solo oímos el ruido y nos asustamos, porque parecía que mamá se había caído con fuerza en la ducha. Fuimos a la puerta y llamamos, preguntando si estaba bien, y la puerta se abrió de golpe y nuestra madre salió prácticamente corriendo, con una toalla suelta a su alrededor, sin haberse enjuagado bien. Miré en el baño y pude oír que la ducha seguía funcionando, y la cortina de la ducha seguía tirada alrededor de la bañera, pegada al lado de la bañera con agua. Una media hora después,
Mamá nos contó lo que había pasado. Se estaba duchando cuando sintió que unas manos le agarraban la parte superior de los brazos, con fuerza, como si las uñas se le clavaran. Instintivamente trató de apartarse, pero entonces la cogieron. La sacaron físicamente de donde estaba de pie en la bañera. En ese momento gritó y la lanzaron fuera de la bañera. Fue lanzada literalmente a través de la habitación, y se estrelló contra el calentador montado en la pared. De alguna manera, esto se logró sin que la cortina de la ducha se moviera en absoluto, como si hubiera pasado a través de ella. Un par de días después, nos mostró los moretones del lugar donde había caído. La parte superior del brazo y toda la cadera del lado derecho tenían un feo moretón, algunos de ellos con el patrón de las secciones elevadas del calentador. Todos sabíamos que algo jodido estaba ocurriendo desde hacía años, pero ninguno de nosotros esperaba esto. Todavía no puedo explicarlo. Todo sucedió tan rápido, la cortina de la ducha no se movió. El grito que se produjo varios segundos enteros antes del golpe de su aterrizaje, sinceramente, me asusta incluso ahora. No hace falta decir que me alegro de que todo el mundo se haya mudado de ese lugar. Cuando mi hermana y yo teníamos 10 y 12 años, nos quedábamos hasta tarde viendo Saturday Night Live en nuestra habitación familiar. Nuestro hermano pequeño, tenía 4 años entonces, solía caminar dormido. Le vimos atravesar el suelo del salón. La sala de estar era un añadido al salón, lo que la convertía en una especie de gran habitación separada por un escalón, y dirigirse a la puerta de la cocina. Ya había salido de casa por esta puerta antes mientras era sonámbulo. Sin decir una palabra, mi hermana y yo nos miramos y nos levantamos para volver a acostarlo. Fuimos a la cocina y no estaba allí. La cocina estaba a unos 6 metros de su habitación, así que nos asomamos a su habitación y lo vimos profundamente dormido. Le pregunté a mi hermana si ella también lo había visto. Ella dijo sí. Cruzó la sala de estar hacia la cocina. Ambos lo vimos. No estamos seguros de lo que pasó. Cuando era estudiante de primer año en la universidad, vivía en un complejo de apartamentos justo al lado del campus. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, estaba escribiendo una redacción cuando oí un grito de susto / alarma de una mujer, un ruido sordo y, a continuación, un coro de golpes secos. La secuencia de ruidos era tan característica que inmediatamente cogí el arma más cercana que tenía a mano, una linterna de magnesio, y salí corriendo por la puerta hasta el hueco de la escalera. No vi a nadie en las escaleras, ni a nadie en la planta baja, ni a nadie caminando por el aparcamiento, ni rastro de nadie ni de nada. Por un momento pensé que estaba loco, pero entonces oí una puerta en las escaleras. Pensé que alguien podría estar intentando ocultar lo que había pasado, así que bajé las escaleras y me encontré con otros 2 tipos, uno de ellos armado con un bate de béisbol, ambos con los ojos muy abiertos y alarmados como yo. ¿Habéis oído? Comencé. Sí, como si alguien se hubiera caído por las escaleras, ¿verdad?, respondió el tipo del bate. Su compañero de habitación ya había llamado a la policía, que estaba en camino, pero no pudimos encontrar ninguna señal del altercado que los 3 habíamos escuchado. Fuimos de puerta en puerta, comprobamos a todos nuestros vecinos. El edificio tenía 3 pisos, 4 apartamentos por planta. Comprobamos los otros 10 apartamentos junto al nuestro. Nadie estaba herido. Un par de personas estaban molestas por haberse despertado. Llegó la policía. Breve entrevista. Rápida mirada alrededor, comprobación con los otros residentes igual que hicimos nosotros. Nada, no había sangre en ninguna parte del hueco de la escalera. Los policías nos preguntaron si habíamos oído algo, como pasos corriendo o chirridos de neumáticos, algo que sugiriera que alguien había huido del lugar. No lo hicimos, solo oímos los sonidos de alguien gritando, luego cayendo por las escaleras, y luego nada. Nunca fuimos capaces de darle sentido o de entenderlo. La mejor explicación que se me ocurre es que, o bien alguien borracho se cayó por las escaleras, y luego se levantó y se alejó tambaleándose, o bien alguien del edificio se había caído por las escaleras y mintió sobre ello después. Ninguna de las 2 parece muy razonable, porque no había forma de que una chica borracha que se cayera por las escaleras se alejara sin ser vista a través del gran aparcamiento abierto. Y todos pusimos los ojos en todos los demás en el edificio, y nadie mostró ningún signo de haberse dado un cabezazo por las escaleras. Sin duda, la experiencia más extraña e inquietante de mis años universitarios.
Este momento se me quedó grabado durante mucho tiempo. Tenía unos 6 años cuando ocurrió, así que no sé si fue mi imaginación infantil o algo más. Nos estábamos mudando a una nueva casa, y durante la mudanza me encerré accidentalmente en el baño, y no importaba lo que yo hiciera o lo que hiciera mi padre al otro lado de la puerta. No podíamos abrirla, y me di la vuelta y estaba mirando a la bañera, y juro por mi vida que parecía un cadáver medio quemado que se asomaba por encima de las cortinas de la ducha y me miraba fijamente. Estuve gritando durante unos 5 minutos mirando fijamente, y finalmente mi padre pudo abrir la puerta, y desapareció como si no recordara haber mirado hacia otro lado o si se movía. Siempre es algo tan raro lo que recuerdo porque en ese momento no creo que viera ninguna película de terror o hubiera visto algo así. No recuerdo ninguna otra experiencia como esta en esta casa, así que por eso siempre estoy tan confundido. Hace unos 8 o 9 años, un amigo y yo estábamos caminando juntos a casa desde la escuela. Como siempre lo hacíamos, hablando de cosas al azar. Me di la vuelta y me di cuenta de que una mujer de unos 20 años caminaba en la misma dirección que nosotros, llevando sus bolsas de la compra. Me di la vuelta y le dije que una mujer atractiva estaba detrás de nosotros. Él hizo el obvio giro de todo el cuerpo y dijo: "Oh, sí, no está mal". Pasaron un par de minutos y quise echar otro vistazo. Así que me di la vuelta, y me di cuenta de que la mujer había envejecido unos 50 años. La misma ropa, la misma compra en la mano. Pero ella es visiblemente mucho más vieja. Me vuelvo horrorizada y se lo digo. Él está tan sorprendido como yo, para aclarar que no podía ser una señora diferente. La carretera que tomamos para ir a casa solo tenía un camino a lo largo de la carretera, y a ambos lados de la carretera había campos, por lo que veríamos a alguien salir del camino, y entrar en el campo, y el camino para ir de un extremo a otro tardaba 10 minutos aproximadamente, por lo que no habría manera de que se perdiera de vista y que apareciera una señora mayor en el poco tiempo que me giré para echar un segundo vistazo. Sigue siendo bastante extraño incluso todos estos años después. Acostado en la cama y sentí una presencia junto a la puerta. No podía decir cómo me sentía acerca de dicha presencia, así que lo ignoré, pero sentí que se acercaba. Así que me dio la vuelta para hacer frente a mi otra mitad y abrazarlo. Entonces sentí que alguien se sentaba en la cama detrás de mí, como si se sentara de espaldas a mí, de cara a la pared. La presión de la persona sentada tiró de las sábanas hacia mí e incluso me incliné ligeramente hacia ellos. Me asustó un poco y me apreté más a mi novio. Pasaron unos momentos y entonces sentí que la presión se iba de la cama, y las mantas y el colchón actuaron como si alguien se levantara de estar sentado también, y entonces la presencia que podía sentir dejó la habitación. A la mañana siguiente se lo conté a la madre de mi otra mitad, esperando honestamente que se riera o hiciera una broma, ya que, a diferencia de mí, ella no cree en lo paranormal ni en el mundo de los espíritus. Pero se quedó pálida y me explicó que a ella también le había ocurrido lo mismo esa noche. Ella también sintió la presencia en la habitación, y se sentó en la cama antes de irse. No hacía mucho que había perdido a mi madre, mi abuela, mi abuelo y mi perro. Y perdí a mi tío en 2009. También no hacía mucho que había trasladado el cuerpo de mis perros a la casa de mi pareja y había traído las urnas a casa. Así que me gusta pensar que fue uno de mis familiares el que se registró.